esta tercera plática realmente se enfoca al punto que ya con algunos he tratado como pacientes, que es la necesidad de incrementar el metabolismo como una solución que, aún siendo preventiva, es capaz de hacer regresiones importantes una vez que se establecen cualquiera de las tres enfermedades: el cáncer, la diabetes o la artritis. Y hay muchas otras enfermedades de carácter degenerativo que pueden ser también o prevenidas o inclusive revertidas con el mismo proceso. No son inventos nuevos. La realidad es que se pone uno a estudiar el cáncer desde el punto de vista histórico, se encuentra que esto ha venido gestándose a lo largo del tiempo y que ha habido un eje de solución y un eje de prevención que ha tenido éxito a todo lo largo del tiempo, que es lo que se ha salido de ese eje, un intento de buscar algo que se pueda vender por millones, lo que ha ido haciendo que el cáncer sea parte de ese eje que a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la medicina, tanto en Europa como en Asia, como en América, ha demostrado que es el camino apropiado para deshacerse preventivamente y correctivamente de esas tres dolencias. No se habían integrado en un solo paquete y probablemente nunca se puedan integrar en un solo paquete. Pero también es cierto que no hay dos pacientes iguales. Dice uno de los aforismas de la medicina que no hay enfermedades, sino hay pacientes, porque tienen muchas modalidades. Sin embargo, que hay cosas en común, claro que sí. La bioquímica es una sola, y también la morfología del ser humano es una sola. Las etiologías son diferentes. Pero entre nosotros los humanos nos parecemos mucho, aún con la diferencia de sexos. Tenemos muchas cosas en común, tanto anatómicas como fisiológicas. La gran mayoría de las cosas las tenemos en común. Entonces no es extrañar tampoco que un sistema preventivo para varones resulte un sistema también preventivo para las mujeres. Tampoco es extrañarse que un sistema preventivo para la infancia o para la juventud sea el mismo sistema que puede hacer correcciones en edad adulta. Si mantenemos al cuerpo humano dentro de una operación apropiada, prácticamente se puede confiar en él y va a saber responder y va a poder regresar. Son los abusos, son las distorsiones que le imponemos con nuestra vida al cuerpo humano las que lo llevan a veces en casos muy paralelos, que dice uno: pero si yo tengo la misma vida que mi hermanito o que mi hermanita, ¿por qué a mí me pasó esto y a él no? La realidad es que una de las sutilezas finas que hace que una gente tenga y otra gente no tenga, de las que están de acuerdo la mayoría de los autores que están trabajando en aspectos preventivos y curativos naturales, es el metabolismo. Hay algunas aportaciones muy específicas que han venido a enriquecer en los últimos 100 años el tratamiento de cáncer, y alguno va a decir: todo se ha descubierto en los últimos años negativo. Mentira. Eso no es así. En términos del éxito del tratamiento para los pacientes, no ha habido avances significativos, excepto en algunas de esas enfermedades
que últimamente se han asociado con las viejas interpretaciones de lo que era el cáncer. Me refiero, por ejemplo, a las leucemias. Las leucemias no se consideraban cáncer. De hecho, las leucemias presentaban características que no tenían nada que ver con el cáncer. Es en tiempos muy modernos, estoy hablando de menos de 80 años, que se empezaron a asociar ya en forma muy precisa, hablando de una sola característica relacionada con el cáncer: la multiplicación de células. No piensan que la descripción del cáncer es una enfermedad en la cual hay una multiplicación excesiva, desorbitada, enloquecida de células. Entonces sí, se parece la leucemia a casi cualquier otro cáncer, como se parece a muchos tumores. Pero eso de alguna manera resulta una cosa como tontería, un poquito menos quizás que tontería. Porque si vamos a definir una enfermedad o cualquier cosa a través de un procedimiento como ese, una característica, hay multiplicación excesiva de células. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa durante la gestación? La gestación es una multiplicación tremenda de células. Y sin embargo, pues, no, los niños no son cáncer. Cuando un ser humano se está gestando, existe ese ambiente de una multiplicación explosiva de células. Y sin embargo, eso no es un ser humano. Entonces, en sí, una definición tan simplona como decir que es una multiplicación excesiva o grande o enorme o gigantesca de células, no quiere decir, no debería decir que es una enfermedad ni tampoco que sería cáncer. En tiempos antiguos la palabra se acuñó cáncer, pero o sea, le puso ese nombre por la forma que toman los vasos sanguíneos en las lesiones cancerosas avanzadas. Sí, las heridas, las guerras, las enfermedades son tan viejas como el ser humano. Tan pronto como la inteligencia le permitió a nuestros ancestros distinguir una cosa sana de una cosa enferma, pudieron observar que existían las bolas, tumores, pero que eso se podía vivir con ellos. A cualquier gente le podía salir una bola en alguna parte, no pasaba nada, se hace un dolorcillo, alguna cosa por el estilo. Inclusive llegaban a reventarse, a crecer, a buscar la superficie, a supurar, y la gente le daba, de un tratamiento se le daba una herida. Por si alguien en una batalla se gana un corte, se les pone músculo y todo el aire, pues eso se trataba, y con cenizas, con fuego, con aceites, con extractos de hierbas, con lo que ustedes quieran, y al final de cuentas una lesión cancerosa que ya se expuso al aire, era una cosa muy parecida, era una especie de músculo que salía, sangraba, pues entonces se intentaba tratar de la misma manera, y curiosamente algunos de esos tratamientos tuvieron éxito, y la cosa se detenía y las heridas se cerraban, y sin embargo eran cáncer. Pero había otros que no, había otros que seguían creciendo, y llegaba un momento en que los vasos sanguíneos que irrigaban esa parte empezaban a torcerse. No eran así arterias y venitas que se pudieran ver, que habían aumentado de tamaño, pero que seguían el mismo patrón que siguen en cualquier tejido, sino que invariablemente cambiaban de forma
se empezaban a torcer, eran como muy irregulares, como muy chuecas, como las raíces de un árbol enfermo, con nudos, y invariablemente se abrían en pares, y nuevamente en pares, y nuevamente en pares, y nuevamente en pares. Y eso, a la vista simple, siempre daba la apariencia de unas venas grandes, abiertas en arco, y las puntas terminaban en otras dos así, que es exactamente la imagen de un cangrejo.